Ya para irnos presentando, mi nombre es Jesús Ferrer, yo soy historiador titulado de la Universidad Atlántico, y esta charla, bueno, soy el moderador del espacio. La intención de este espacio es que el profesor, el maestro, Jesús Bolívar, magíster en historia de la Universidad Nacional y estudioso tanto de movimientos sociales como del movimiento obrero, y para las personas que les gusta el movimiento estudiantil o la historia del movimiento estudiantil, el profesor también tiene trabajos sobre esa misma temática. El profesor es maestro de la Universidad de la carrera de historia. Personalmente lo conocí en esa carrera, porque siempre o desde un principio tuve un sentido o una atracción por la historia de los movimientos sociales, y enhorabuena, el profesor fue un gran maestro para mí, así como para muchos estudiantes de historia que nos ha gustado o encantado la historia de los. El profesor también es autor de un libro que se llama Barranquilla, Élite y Clase Obrera, ¿cierto, profe? ¿Irá? Ciudad, élite y conciencia obrera. Barranquilla, ciudad, élite y conciencia obrera. Ciudad de Élite y Conciencia Obrera. Barranquilla y Conciencia Obrera. Esta charla será, bueno, en el marco de la conmemoración del 1 de Mayo, Día del Trabajador. La charla tratará sobre la clase obrera, vista de un punto de vista histórico y desde diversos enfoques. La charla es una duración de aproximadamente 30 a 45 minutos. Después de esa disertación, ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat y nosotros las iremos seleccionando. La intención es, a partir de allí el profesor va a ir respondiéndolas, y la charla será una dinámica. Bueno, la intención es que sea un diálogo, ya a partir de ese momento, donde el profesor pase a responder sus preguntas o interpelaciones de cualquier tipo. Así que bueno, sin más preámbulos, son las 4:10, así que, profesor, el, la teleaudiencia es suya. Bueno, Jesús Ferrer, gracias por la invitación, igual al equipo que está a tu alrededor por invitarme a este espacio. Hoy, 1 de mayo, que tiene unas características totalmente diferentes por causas que ya todos sabemos. Vamos a tratar de disertar sobre algunos aspectos de la fiesta del trabajo. La fiesta del trabajo o el Día de la Clase Obrera tiene una característica de ser una fiesta. Una fiesta es algo que se conmemora, que tiene su ritualidad. Como son las fiestas, podemos decir las de San Pedro, las fiestas de carnavales, etcétera. La idea es reconstruir un poco la historia de esta conversión en hecho de una fiesta de los trabajadores, de los obreros. Hay dos vertientes que contribuyeron a la creación, digamos así, del imaginario de la fiesta del trabajo. Y básicamente son por las corrientes norteamericanas en Chicago y por la corriente europea simbolizada en París, donde se reunieron una serie de condiciones que permitieron lograr el punto nodal que buscaban ellos alcanzar, como era la consigna de los 3/8, porque debido a la sobreexplotación a que eran sometidos los trabajadores, los obreros, en jornada de hasta 16 horas, se desató una lucha en todos los terrenos, en el parlamentario, en el legal, en el camino de los hechos, para conquistar lo que ellos llamaron los 3/8, que fue una simbología
que identificó el movimiento que estamos reseñando. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para, como dijo alguno de ellos, para lo que se le dé la gana al trabajador. En este caso, recreación, etcétera, etcétera. Entonces, este hecho, decíamos que tiene dos aspectos, dos facetas. Los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos y los acontecimientos ocurridos fundamentalmente en Europa. Más o menos para 1884, la FL, la Federación o la Confederación Obrera Norteamericana, logró que se aprobara los 3.8, pero que vendría a ser ejecutada 2 años después. De tal manera que en el año 86, cuando los trabajadores notificaron, la élite no pudo responder al hecho concreto porque ya tenía 2 años de plazo para ejecutar la consigna de los 3.8. Sin embargo, los acontecimientos sucedieron y la anécdota que todos sabemos es de una masacre que hubo en Chicago, fruto de una movilización pacífica que se realizó en Chicago, y como ocurre muchas veces en estos acontecimientos, en determinado momento nadie sabe quién inició la trifulca y el resultado fue un policía muerto y varios heridos de los trabajadores por la explosión de una bomba que tiró según un trabajador de filiación política anarquista. Luego de la masacre de Chicago, se empezó a impulsar ya en la práctica la consigna de los 3.8 y se señala como algo excepcional que esta refriega y estos logros que alcanzaron los trabajadores, porque fue un 1 de mayo, coincide el ciclo natural de la cosecha, porque es más o menos la primavera en Estados Unidos como en Europa. Y eso era una fecha en la cual los trabajadores y la naturaleza cumplían un ciclo e iniciaban otro. Y como era, o como es la mejor época del año, la primavera, no nada más oportuno hacer esa negociación durante esa época. Y contribuyó a ello el desenlace que tuvo y la preocupación que fue continua por parte de algunas federaciones sindicales, sobre todo la norteamericana en este caso, para conseguir los anhelados 3.8. Esto, luego de un largo proceso como el que conocemos ahora, ha hecho que se institucionalice esta fecha del trabajo. Como todos los acontecimientos rituales, han tenido una evolución, así como la Semana Santa, el mes del Ramadán para el mundo musulmán. La fiesta del trabajo igualmente ha tenido una evolución política y una evolución de carácter sindical. Entonces, para mencionar algo más allá de los mártires de Chicago, recordemos que posteriormente se demostró que los trabajadores que fueron condenados a la muerte habían sido fruto de un proceso de mentiras, de engaños, etcétera, que condujeron a la liquidación física de algunos de ellos, y a otros les fue perdonada o indultada la sentencia a pena de muerte. Entonces, el movimiento obrero norteamericano tiene una gran responsabilidad y una gran fuerza en la decisión esta de instituir el 1 de mayo como fiesta del trabajo. Eso por el lado norteamericano. Se costó sangre, sudor y lágrimas en la adquisición de este elemento del imaginario colectivo de los trabajadores.
¿Qué ocurría en el resto del mundo, sobre todo en Europa, donde estaba más desarrollado el capitalismo, era la cuna de la revolución industrial, etcétera, etcétera? Iguales condiciones materiales tenían los trabajadores en las minas, en el campo, en las fábricas, etcétera. Y allá también los enfrentamientos fueron múltiples. En París, en Lyon, en Ámsterdam, en ciudades de Italia, de Alemania. O sea, fue una ola de descontento para conquistar la cocina de los 3-8. Y este proceso de lucha por los 3-8 en Europa desemboca más o menos en el año 94 en la eh, definición de instituir un día al año para celebrar o conmemorar el sacrificio que hicieron los mártires de Chicago, como se les llamó en adelante a los sacrificados en esa gesta. Entonces, por coincidencias de la vida, las dos agrupaciones, el movimiento obrero norteamericano como el movimiento obrero europeo, eh, logran ponerse de acuerdo en instituir el 1 de mayo como el día de la clase obrera. Este elemento, como yo les decía, tiene su ritualidad y se pueden hacer comparaciones con aspectos de la religión, aspectos de la economía o aspectos de la política. Luego de ese proceso de consolidación de la fecha del movimiento obrero alrededor de una serie de acontecimientos, tenemos que resaltar que en Europa, a diferencia de Estados Unidos, se produjeron una serie de hechos sociales y movimientos políticos que le fueron dando mayor fuerza al movimiento obrero. Nos estamos refiriendo a los movimientos revolucionarios que se produjeron desde 1848, en la mitad del siglo XIX, en Europa, fundamentalmente Alemania, Francia, Italia, España, Inglaterra, y que consistió en una especie de ensayos generales, como diría algún autor soviético, Lenin en este caso, ensayos generales para dar la batalla final. Todas estas luchas y estas huelgas, algunas triunfantes, otras fracasadas, contribuyeron a forjar el espíritu de lucha del, del movimiento obrero europeo. Y en esa mitad del siglo XIX, además de los movimientos revolucionarios del 48 que recorrieron Europa, por ahí se hizo famosa la frase de un fantasma recorre Europa. Hay que mencionar otro hecho trascendental que fue la llamada Comuna de París. La Comuna de París fue el primer gobierno obrero que tuvo la historia de la clase obrera. Por primera vez los trabajadores pudieron demostrar que sí podían gobernar un Estado, que sí podían administrar un Estado a través de un gobierno barato, en el cual ningún funcionario ganara más que el salario de un obrero calificado. Bueno, ese movimiento terminó en una derrota, pero dejó una gran lección, no solamente para los obreros, sino incluso para intelectuales como Bakunin, Proudhon, Marx, Engels, que sacaron lecciones de esa derrota. Algo así como lo que Vicenzo Traverso en términos modernos, la melancolía de la izquierda, que en los fracasos saca argumentos para fortalecer la justificación de su lucha. Entonces, eso conmueve terriblemente a la élite dominante, porque ya los obreros le demostraron que sí podían gobernarse en un gobierno obrero o un gobierno barato, con el ejemplo de la Comuna de París. Esta derrota tiene unas repercusiones a nivel político y a nivel económico, porque allá participaron fundamentalmente la corriente marxista, la corriente socialista y la corriente anarquista, incluyendo a Augusto Blanqui. Y
Esto repercutió sobre el desarrollo posterior del movimiento obrero, porque eh, le dio fuerza al argumento de que las conquistas económicas, políticas y sociales se consiguen luchando. Claro que no hay que colocar un panorama romántico sobre el movimiento obrero o la clase obrera, considerando que siempre está unida. Y eso ocurre en todas las clases sociales. Ninguna clase social es homogénea en términos absolutos. Por eso, dentro del movimiento obrero hay corrientes como la blanquista, la prouniana, la anarquista, la marxista, la socialdemócrata. Igual que en las demás clases sociales existen divisiones o fracciones de clase. Esto pues acompañado de un desarrollo del capitalismo que estaba en un pleno auge porque habían pasado muchos años sin una crisis económica, eh, que era lo que estaba advirtiendo la corriente marxista del movimiento obrero. Y como ocurrió después de 1930 y antes algunas crisis menores, eso repercutió, digamos así, en la percepción que se tenía sobre el análisis marxista de la sociedad. Dicho en términos populares, es como si Marx lo hubiera dicho, se lo habíamos dicho, que la crisis iba a llegar y ustedes no confiaron en nosotros. Y miren, ahí están los resultados. Algo así como que ocurre ahora con la pandemia, que se le advirtió a mucha gente y luego pagaron las consecuencias. Entonces el movimiento obrero europeo está más curtido, pues, digamos así, políticamente en estas lides porque tiene mayor experiencia, tiene mayor tradición que el movimiento obrero norteamericano. Lo importante aquí es que esas dos ramas digamos, de la clase obrera coincidieron en algo fundamental. Y ya el 1 de mayo es una fiesta de carácter universal. La percepción que se tiene entonces es de una celebración del trabajo que, como dije anteriormente, tiene facetas, ha evolucionado, ha cambiado como todo en la vida y que sería necesario eh, analizar en el sentido de la ritualidad del movimiento eh, obrero y la especie de protocolos que se desarrollan a lo largo de su historia. Un protocolo que se desarrolló durante la conquista esta de los 3-8 fue que los trabajadores, cuando estaban en su mayoría bajo las toldas de corrientes socialdemócratas, eh, todos los 1 de mayo lo veían como una fiesta, es decir, así como se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, por decir algo, que es un día laboral y las celebraciones se hacen en la noche. Igualmente hacían los obreros tanto norteamericanos como europeos, en el sentido de que el día del trabajo no se trabajaba y ahí tenía también oculto un contenido subversivo, porque los patrones amenazaban con descontar el día de salario o despedir a los trabajadores. Y así como dijimos en otros casos, la ritualidad se hace presente. Entonces el 1 de mayo lo que se veía como normal era que se concentraban en un sitio, los trabajadores hacían una marcha, llegaban a las dependencias de los gubernamentales y ponían una serie de exigencias, una especie de pliego de peticiones para que los patrones lo cumplieran. Los patrones hablaban y algunos cayeron en una actitud paternalista. Otros, como dijimos anteriormente, la otra fracción de la clase obrera, agrupado en los anarquistas, no aceptaba diálogo con la élite, sino directamente con los patronos, y tuvieron unas iniciativas que algunas veces fueron triunfantes y otras derrotadas. Esto conectado también con otro proceso organizativo que se estaba desarrollando de manera larvada, que es la construcción de una internacional de los trabajadores, en la cual participó Marx
en la primera sobre todo, y luego la segunda que estaba en proceso de consolidación cuando se desarrolla todo este pleito entre trabajadores y patronos por la conquista de los 3-8. De esta manera podemos develar que eh, existen, digamos así, esa serie de características en el caso del movimiento obrero, esa ritualidad eh, era cumplida religiosamente, digamos así, por parte de los trabajadores en ciertas circunstancias, pero también había el otro aspecto, eh, aspectos de violencia. Lo que sigue en el caso de la masacre, que los estudios dicen, la policía no terminó de dar la advertencia cuando empezó a disparar a los manifestantes que trataban de ocupar el espacio público de manera subrepticia, en el sentido de convocar no a una marcha, sino a una caminata sobre las principales calles, y la aglomeración de hecho generaba un trancón, digamos así, de las actividades. Y por el otro lado, el movimiento obrero empieza a dotarse de una serie de elementos que lo identifiquen, la identidad obrera, como por ejemplo una bandera, la bandera roja. Por eso hay varias explicaciones de por qué el color rojo empieza a ser un elemento constitutivo de la identidad obrera, y otros colocaban las herramientas que tenían como elementos de trabajo diario, que es el caso del machete, la hoja y el martillo, el serrucho, etcétera, de acuerdo a los oficios que existían en determinado momento. Entonces, ya organizado el movimiento obrero, empieza a construir esa serie de identidades, pero eran en algunos aspectos elementos rituales, como les decía, y permitían la realización de algunas actividades legales que fueron fortaleciendo al movimiento obrero, tanto europeo como norteamericano. Pero como estamos en una situación en la cual no solamente participan los obreros, sino la contraparte, y hay una lucha que podríamos llamar ideológica dentro de las filas del movimiento obrero por esa ritualidad. Algunos rechazaban la actitud de los diálogos y de los símbolos de los trabajadores, y hay una disputa por parte de las clases sociales de conquistar el corazón o la mente del resto de la población. En este caso, el movimiento obrero no es la excepción. Es decir, cuando la élite se da cuenta de la identidad que va adquiriendo la clase obrera, trata de modificar esa ritualidad y esa identidad y conquistar la mente de los trabajadores hacia el proyecto de la élite, de la burguesía, como ocurre con el caso de los obreros también, que algunos sectores como los socialistas utópicos tratan de conquistar el corazón de los patronos para un proyecto de sociedad mejor. Y en esa lucha es que se ven como la fiesta, la, aló, ¿están oyendo? Me dicen que no se oye. Aló. Profe, sí, profe, puede continuar. Es que ahorita no se le escuchaba muy bien y por eso le estaba escribiendo que se acercara un poquito más el micrófono a usted, dado que se escuchaba un poco mal, pero ahora sí se escucha bien.
Bueno, vamos a recoger el discurso, digamos, en el punto de la identidad obrera alrededor de una serie de mitos, ideas, símbolos, etcétera. Y la lucha que se presenta entre la élite y por la conquista de esa cultura, por controlar a esa cultura alternativa, como es la llamada cultura obrera. Entonces les decía que la élite siempre intentó transformar la celebración obrera, reduciéndola nada más a la ritualidad esa de la marcha, el pliego petitorio y la espera de la aplicación de los resultados de esa lucha eh, por conductos que les favorecieran al proyecto de la élite desde el punto de vista social y político. Y eh, lo vemos en el caso del movimiento norteamericano, que los acontecimientos fueron en Chicago en 1886, en mayo, pero actualmente en los Estados Unidos la celebración se hace en octubre primero. En Europa también hay algunos países que modificaron la fecha, pero con la intención de borrar de la memoria del movimiento obrero ese acontecimiento trascendental que ocurrió en Chicago. Igualmente, de parte de la cultura subalterna de los trabajadores, hay intentos de crear una especie de contracultura, es decir, eh, apropiarse de una identidad de clase, tanto a nivel económico, a nivel de cuestiones económicas, salariales, etcétera, como en el caso del elemento cultural. Son aspectos que se han develado por la llamada historia de las clases subalternas o historia desde abajo, de E.P. Thompson, Osbaum, etcétera. Y acá en Colombia, Mauricio Archila, Renan Vega Cantor y otros más que han aportado en este terreno. El propósito de desplazar la fecha del 1 de mayo a septiembre o octubre, en el caso de los norteamericanos y otros países europeos, tiene ese propósito, es decir, eh, quitarle el sentido subversivo, crítico a esas celebraciones, a olvidarlas. Y ese es un paso que se presenta, como ocurrió, por ejemplo, y en este caso, para demostrar que los mitos eh, no son revolucionarios o reaccionarios per se, sino que están bajo un contexto de utilización por parte de las clases o grupos sociales en juego. Y se puede colocar el ejemplo de cómo el 1 de mayo ha sido utilizado por regímenes dictatoriales, regímenes democráticos de diferentes especies. En ejemplos concretos, España con Franco, Hitler, Alemania con Hitler y otros países, Italia con Mussolini. Los valores ideológicos de los obreros han tratado de ser arrebatados o deformados por parte de la élite. Hitler no le llama Día del Trabajo o Fiesta del Trabajo, fiesta del Día del Obrero, sino la ley del laboral. Y la ritualidad, en el caso de los trabajadores, era la marcha, el pliego petitorio y las refriegas callejeras que se presentaban, se convirtieron en el caso de Hitler en unas paradas militares donde se preparaba con anticipación a la gente a través de la propaganda de ir a la marcha del 1 de mayo, que era la fiesta que conmemoraba Hitler en su régimen, y le daba un carácter militarista y tanto de contenido como de forma al acontecimiento. Entonces los desfiles militares empezaron a primar y hubo momentos en los cuales los militares marcharon al lado de los obreros bajo el régimen hitleriano, que casi siempre culminaba sus celebraciones del 1 de mayo con un discurso incendiario que tenía como fin
hacer una política antilaboral, antiobrera, antisemita, como ocurrió en el caso de los presos de Chicago, que fueron acusados unos alemanes de haber propiciado el acto terrorista y que eran judíos, que es otro elemento que ha estado en el imaginario de la clase obrera mundial con el problema judío y cómo lo han tomado como objetivo para conseguir propósitos no santos en el terreno político y económico. Entonces al final Hitler terminaba un discurso machista, violento, contra la izquierda y de esa manera eh, desvirtuaba los propósitos iniciales de esa celebración del movimiento obrero. En el caso de España, bajo el régimen de Franco también se practicó este tipo de políticas de utilizar la fiesta obrera en favor de los intereses del dictador Franco, con desfiles militares, etcétera. Otro ejemplo podría ser, en este caso, dos elementos de lo que podríamos llamar el mundo capitalista. Pero igualmente el 1 de mayo ha sido utilizado, fue utilizado por otro tipo de régimen diferente al régimen de Hitler y de Mussolini y de Franco, que fue el régimen que más o menos a partir de 1924 empezó a controlar a la Unión Soviética, que desde el punto de vista del proyecto histórico de sociedad son totalmente diferentes, porque se agrupa al estalinismo bajo las filas de la revolución de la izquierda. Y analizando la ritualidad de la celebración del 1 de mayo en los países del bloque soviético, se encuentran similitudes con los regímenes que he mencionado en el mundo capitalista. Similitudes en cuanto a la cuestión de la disciplina militar, las actitudes machistas, antidemocráticas, y ese desfile militar, ese despliegue militar tenía una función y era mostrarle al enemigo que estaba armado, y terminaban en la misma cosa que Franco, que Hitler, que Mussolini, en que un señor, en este caso fue llamado José Stalin, terminaba siendo el redentor de la sociedad, algo que se denomina desde el punto de vista, no sé si sociológico, culto a la personalidad, es decir, que una persona puede encarnar todos los poderes y todo lo consigue. Hitler era un dios para los hitlerianos, Franco igual para los respectivos, y Mussolini ni se diga. Entonces, fíjense como un elemento de identidad, un elemento de cultura de una clase social puede ser utilizado como instrumento ideológico, digamos así, para resolver el problema. Y esto del movimiento o la celebración del 1 de mayo en el caso de la Unión Soviética cada vez adquirió más fuerza, porque la revolución rusa de octubre de 1917 cambió todo el panorama económico y social en la Unión Soviética. Entonces ya no necesitaban los obreros celebrar el 1 de mayo a escondidas o bajo la persecución policial, sino que era el mismo Estado el que impulsaba la celebración y la hacía majestuosa, tan majestuosa como eran los desfiles hitlerianos y de Mussolini y de Franco, el despliegue de armas, y todo para terminar en la adoración del líder carismático que es el que lo resuelve todo. ¿Y por qué se dice que fue más intenso? Porque la Revolución Rusa de la de octubre del 17 superó a los otros movimientos del 48, del 70 en la Comuna de París. ¿En qué? En que fue el primer gobierno
la primera revolución socialista triunfante en la historia de la humanidad. Y eso desató una serie de simpatías a nivel internacional por parte de la Revolución de Octubre y sus líderes, especialmente Lenin, Trotsky, eh, que cubrió toda el área de nuestro territorio planetario. En términos sencillos quiere decir que se hizo moda, se hizo estar ser simpatizante o militante de la Revolución Socialista de Octubre. Pero a partir de ahí, el 1 de mayo, con la Revolución de Octubre, empieza a coger más fuerza, porque cada vez más países, en cada vez más países se empieza a celebrar la fiesta del 1 de mayo, hasta como lo tenemos hoy, que casi todo el mundo existente se celebra el 1 de mayo. Es decir, ha habido una evolución en la celebración de la fiesta del 1 de mayo desde sus inicios en el año 86 hasta la actualidad. Hoy estamos en una situación diferente y es un elemento que hay que reflexionar sobre la forma como se debe dar la lucha en este mundo actual que estamos enfrentando. Si lo que están ensayando ahora, hoy día, por ejemplo, los sindicatos, hacer una especie de marcha virtual, tiene sus efectos. Métodos alternativos pueden utilizarse y de esos elementos, conociendo la historia de las revoluciones y de los movimientos obreros exitosos, saber qué se puede conquistar o qué no se puede conquistar. En términos concretos, es preguntarse cómo vamos a salir de esta pandemia que estamos enfrentando. Ya se presentó una en el año 18, un año después del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. Como historiadores no podemos jugar a las profecías exactas, pero así hacerse preguntas. ¿Por qué triunfaron los bolcheviques? En el presente puede darse la posibilidad de que se repita, entre comillas, esa repetición, un fenómeno que se produjo con la revolución bolchevique. ¿Qué implicaciones va a tener la crisis económica sobre la sociedad? En el caso de la crisis que se profetiza en la que va a entrar la economía capitalista internacional actualmente. No para esperar una repetición exacta de las cosas, sino para, decirlo de alguna manera, ver los escenarios posibles que se pueden presentar. En este caso podríamos decir que una posibilidad es que toda la humanidad, el género humano, es decir, sin distingos de clase, llegue a un acuerdo para manejar mejor la relación entre naturaleza y hombre. ¿Es posible? Pues sí, es posible. Que se pueda presentar un giro histórico en el sentido de que se desarrollen elementos parecidos a los de la Revolución Rusa, la Revolución Alemana, la Revolución China, la Revolución Cubana, etcétera. Es posible, es posible. La humanidad no se esperaba esto que estamos enfrentando y aquí está presente. Aunque ha habido algunos textos con características proféticas, diría yo, porque esa disyuntiva que se nos está planteando ahora de qué hacer, la planteó una revolucionaria polaca llamada Rosa Luxemburgo, que la sintetizó en una frase: fue socialismo o barbarie. Es decir, se podrá ir el hombre y la humanidad al mundo socialista o construir un mundo socialista diferente al que la experiencia que fracasó, porque hay que decir que fracasó. El proyecto de socialismo, como queramos llamarle, de Estado, socialismo estalinista, socialismo colectivizante, etcétera. Lo importante aquí no es la etiqueta, cómo se llame la sociedad, lo importante es que esa sociedad le
garantice una vida armónica a la humanidad en términos de alimentación, de vivienda, de empleo, de dignidad, que la llame como se quiera. Es posible eso, es posible. No podemos decir que va a suceder, sino escenarios posibles. Como es posible que el egoísmo que reina a nivel mundial lleve a una especie de guerra nuclear donde volvamos al pasado o desaparecemos, que fue la alternativa que planteó Rosa Luxemburgo con su consigna de socialismo o barbarie. No hay una solución eh, otra diferente a esta. O nos vamos para el socialismo o nos vamos para la barbarie, retroceder a la época primitiva. Algo parecido a lo que planteó un novelista norteamericano para los años 10 o 20, llamado Jack London, en una novela corta que se llama La peste escarlata. Y todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta para las posibles respuestas a los interrogantes que nos hemos planteado. Entonces, en esa lucha por controlar los trabajadores, el movimiento obrero, el 1 de mayo, luego de la Revolución Rusa del 17, toma un auge inusitado, pero va a haber después una pausa donde el movimiento es apagado por derrotas como la Revolución Alemana, la salida que se le dio o el final que tuvo el intento de Revolución Española en el 35-36, y una serie de derrotas que llevaron a que hubiera un bajón en la celebración del 1 de mayo hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta forma de celebración, de ir relacionando la celebración del movimiento de la fiesta del trabajo con los acontecimientos que contextualizan la coyuntura mundial de cada periodo, se puede seguir en esa signa de derrota con los triunfos de Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España, con la llegada de los años 60, que empieza un nuevo aire en la celebración del movimiento obrero. Entonces las celebraciones hay que contextualizar en este caso, por ejemplo, el Mayo francés, la Revolución Indochina, le dan un respiro al movimiento del 1 de mayo, que toma nuevos aires a partir de la llamada Guerra Fría, con las explosiones sociales que se produjeron en ese periodo. Por el lado de otros actores que participan en la cuestión de la conquista de la conciencia obrera a través de la fiesta del 1 de mayo, podemos mencionar también la actitud de un sector de la sociedad que es fundamental en este caso, la que es la iglesia cristiana, la iglesia católica. Para el caso de Colombia esto es más profundo, o sea, la mentalidad conservadora y antidemocrática, digamos así, de la conciencia clerical impregna el movimiento obrero también. Es decir, el movimiento obrero ha tenido agentes comunistas, socialistas, anarquistas, pero también ha tenido la presencia de la iglesia, que también ha tratado de canalizar esas festividades por la vía del cristianismo, y ilustrados o guiados por la doctrina social de la iglesia, de la encíclica Rerum Novarum, que algunos consideran que es una especie de cumplió un papel similar a lo que cumplió el manifiesto del Partido Comunista para el caso de las corrientes marxistas. La encíclica Rerum Novarum era una guía, una crítica al capitalismo, pero no tenía una salida socialista, sino una salida católica.
Esta fuerza es importante porque nos da a nosotros elementos para explicar la situación en el caso de Colombia, la celebración del 1 de mayo, eh, orientados, teniendo como guía esa doctrina social católica de la Iglesia. eh, la Iglesia ha tratado o ha organizado a su manera eh, a los trabajadores. En la fiesta del 1 de mayo, en determinado momento, por ejemplo, en España y en algunos países latinoamericanos donde más influencia tiene el catolicismo, los 1 de mayo a los trabajadores se les veía no como unos luchadores, que ellos debían ser unos luchadores por sus reivindicaciones, sino como servidores públicos, como hermanas de la caridad, que ese día van, visitan a los enfermos, visitan a los pobres, le llevan alimentos y cumplen una función social. Y dentro de esas encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, eh, tenemos una que se considera como una especie de respuesta al de proletario de todos los países unidos. En el caso de la Iglesia, el Pablo VI dijo fue, obreros de todos los países, unámonos en Cristo. Entonces, el papel que cumplía la Iglesia era ese, conducir a los trabajadores por esa senda del cristianismo y en especial del catolicismo a través de la llamada Acción Obrera Católica, que fundó sindicatos de carácter conservador en diferentes países y agenciaba su accionar de manera sistemática a través de la construcción de obras sociales como la que desempeñó Campo Amor en Bogotá. Pero eso también tuvo sus problemas para la Iglesia Católica, porque un sector de la acción obrera católica empezó a preguntarse cosas como por qué dentro de la jerarquía católica había también sectores privilegiados. No es lo mismo una catedral privada que una iglesia de pueblo, el salario de los trabajadores, la salud. Y ahí surgió una corriente que se llamó de los obreros, de los curas obreros, que se encargaban de visitar a los barrios, a la gente pobre, de hacer campañas de alfabetización, de lucha contra el alcoholismo. Esa es una lucha que también desarrolla el movimiento obrero entre los trabajadores, los sindicatos, en la lucha contra el alcoholismo, porque lo consideraban pervertido y que dañaba la conciencia de los trabajadores. En este caso, esa corriente de curas obreros terminó para los años 60-70 en la constitución de una corriente llamada la teología de la liberación, que consistía en decir que la Iglesia hasta el momento había practicado una teología de la opresión, es decir, justificar la opresión que tenían los trabajadores, porque, como dicen los pastores de la Iglesia, siempre va a haber ricos y siempre va a haber pobres. Esta corriente adquirió una autonomía que se manifestó fundamentalmente en América Latina, con los sacerdotes obreros, los curas obreros, y llegaron a constituir la llamada teología de la liberación, que tuvo esa expresión con Ernesto Cardenal, Gustavo Gutiérrez, Fray Beto, etcétera, y que también tuvo sus matices para que veamos que el problema de la conciencia no es una cosa simplista de bueno o malo. Esta corriente empleó esas comunidades eclesiásticas de base para presentar otro proyecto igualitario. Y algunos llegaron incluso hasta la cuestión armada, porque desde el punto de vista cristiano no se justifica el uso de las armas. Pero algunos curas revolucionarios en América Latina
terminaron en organizaciones guerrilleras practicando la lucha armada. Entonces ellos justificaban eso diciendo que así como los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano y se tenían que reunir en catacumbas, ellos estaban también en la misma situación, que la lucha era contra las estructuras eclesiásticas de la iglesia y organizar una sociedad más sana, verdaderamente católica, etcétera. Y se dio una especie de combinación de marxismo con cristianismo en la construcción de la teología de la liberación, que también fue combatida por la jerarquía de la iglesia, porque esta división de la iglesia cristiana fue diferente a la iglesia, a la división de la iglesia para los tiempos de la Edad Media, de la Edad Moderna, en la cual Lutero y todos estos críticos de la jerarquía propiciaron una división, pero fue una división horizontal. Es decir, en el movimiento de Lutero no participaron campesinos. En esencia, el luteranismo era justificador de las desigualdades. La teología de la liberación eh, produce una ruptura de la Iglesia Católica de manera vertical, es decir, participan obispos, participan sacerdotes de todos los grados eclesiásticos. Entonces, es una ruptura vertical por parte de la Iglesia. Y este germen, este proyecto revolucionario, radical, ¿de dónde sale? De la acción católica que en España se propició. Entonces, así como Hitler, por ejemplo, tomó la bandera roja, que era un símbolo de la clase trabajadora, él lo utilizó en las marchas adosándole la cruz gamada. Entonces, reúnen elementos de la cultura obrera con los elementos ideológicos de ellos y transforman esta simbología, estas imágenes a su favor. La cuestión del desfile militar ya lo mencionamos, etcétera. Igual ocurre acá con el caso de la iglesia. Igual ocurre por el lado de los proyectos revolucionarios. La revolución rusa condujo a una división dentro de los trabajadores que se manifestó en la disolución de la Tercera Internacional Comunista. Entonces no hay que tener temores en cuestionar los proyectos y describir la realidad lo más cercano posible a la perfección, deberíamos decir, aunque no lo vamos a alcanzar nunca, la perfección. Entonces, el movimiento obrero, a partir de los años 60, con todo esto de la guerra del Vietnam, toda la coyuntura de los años del Mayo francés y de la invasión a Checoslovaquia, cualquier otras características. Profe, un minuto, profe. Queda un minuto. Aló. Profe, Sí, te oigo. un minuto, le iba a preguntar, no, le iba a decir que, porfe, que ya vaya Ah, bueno, redondeando por cuestión de tiempo. listo, Por, listo. Entonces, el, el, el movimiento, la celebración del 1 de mayo, les decía que tuvo esas características. A nivel latinoamericano, los países que más se manifestaron fue en Argentina por la inmigración de franceses, italianos, españoles, e ingleses, que llevaron, además de sus pertenencias, la ideología. Entonces, en Buenos Aires, por ejemplo, cuando se empezó a celebrar el 1 de mayo, era normal escuchar discursos de obreros en francés, en inglés, en italiano, porque eran inmigrantes. Y como tiene una condición portuaria parecida a la de Barranquilla, puerto fluvial y marítimo, fue más fácil la percepción. Igual sucedió con el caso de México, de Cuba, por ejemplo, que sería un punto a analizar porque se enmarca dentro de los llamados países socialistas. Entonces, la ritualidad del movimiento del 1 de mayo es diferente
por las circunstancias anotadas. Y diferente es la situación del caso colombiano, en la cual el movimiento del 1 de mayo no se da sino a partir de los años 20, por ahí, aunque el 1 de mayo se festeja por primera vez en el año 15, en Bogotá y en Barranquilla, pero bajo el manto de la Iglesia Católica, es decir, una celebración con la ritualidad cristiana, eh, que terminaba en una misa, el protocolo de ir a llevar el pliego de peticiones a la autoridad presente. En ese sentido, la élite ejerció una especie de paternalismo sobre el movimiento obrero y el fondo de la cultura obrera en el caso colombiano tiene un trasfondo. Bueno, esto es un argumento de una explicación de Hernán Vega, eh, artesanal. O sea, la cultura artesanal fue la que primó en este caso, en el caso de colombiano, pero luego de la Revolución Rusa la situación cambia, porque acá en Colombia se había fundado un partido socialista, luego el Partido Socialista Revolucionario de María Cano, de Torres Giraldo, y todo ese grupo de socialistas revolucionarios que terminó en el Partido Comunista en el año 30. Ya entonces los obreros empiezan a marchar por filiación política. O sea, los comunistas tienen un grupo, los liberales también, los conservadores igual, y las celebraciones empiezan a diferir, y las consignas igualmente. Entonces, este movimiento de los trabajadores ha tenido una evolución que no es extraña a otros sectores sociales. Por colocar el ejemplo, le decía, la Semana Santa como fiesta religiosa ha tenido una evolución. Ya ahora le llaman, todos sabemos el significado de eso, parranda santa, porque no es la ritualidad esa del rezo de los Viernes Santos, de mantener la compostura, etcétera, sino una fiesta completa. Igual ocurre en la sociedad musulmana con el Ramadán. Anteriormente el Ramadán, o sea, la ruptura del ayuno a las 6 de la tarde, se daba en las comunidades de los barrios, etcétera. Y ahora no, y ahora la gente rompe el ayuno en hoteles lujosos, mientras que otros quedan en otros sitios de menor rango económico y social. Entonces no es algo que uno debe de asombrarse ni de malograrse por esto, son aspectos de la evolución humana. Tendremos que tener en cuenta a la historia como un elemento que puede ayudarnos a solucionar los problemas, pero no a profetizarlo. Bueno, dejaría ahí para las preguntas y como ustedes digan. Gracias por la atención. No estoy oyendo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, empezamos con la pregunta de María Almarales. Ella pregunta, profesor, ¿podemos contextualizarlo en Latinoamérica, en más en un país como el nuestro, que pareciera que no tuviera, como usted bien lo ha dicho, alguna conciencia democrática? Pregunta María Almarales. Creo que dije algo sobre eso en el discurso, que las condiciones económicas de Colombia tuvieron una característica, y es que las tres fases que como se desarrolla el capitalismo de artesanado gremial, manufactura y gran industria, no se producen de la misma manera en Colombia como se produjeron en Inglaterra. Y entonces el periodo de la manufactura puede durar más o puede durar menos en los diferentes países. En Colombia el peso del artesanado fue bastante grande, y además por un manejo, digamos, sociológico del concepto de obreros. Muchas veces no eran obreros, porque obrero es aquel que vive de un salario, su ingreso principal es un salario, mientras que el artesano es dueño de los medios de producción, pequeños medios de producción, pero dueño de ellos, y por lo tanto tiene un mayor control sobre el producto o la mercancía que produce.
Eso se refleja a nivel ideológico. Por eso los artesanos son más propensos a las corrientes anarquistas, que son antiautoritarias, a que los obreros que están disciplinados de buenas o de malas maneras a cumplir horarios, etcétera. Eso pesó bastante, al igual que el otro elemento que mencionaba de la acción de la iglesia cristiana y la católica en específico sobre el imaginario colectivo, sobre la cultura colombiana, por decirlo de alguna manera. De esa manera se explica. Hay un texto de David Sowell sobre el papel de los artesanos en la revolución y en Colombia, especialmente en Bogotá, donde se explica eso, de cómo el relieve colombiano permitió que se formaran unas zonas artesanales fuertes porque eran aisladas, tenían que autoabastecerse. Eso repercutió sobre eh, la cultura colombiana, si podríamos llamarla así. Gracias, María, por la pregunta. Profe, bueno, yo también le quería preguntar un par de cosas. En un primer momento, eh, con base en su experiencia y dado a que nuestro público o el público es mayoritariamente estudiantes, historiadores en formación o incluso historiadores, eh, el movimiento, la historia del movimiento social o el movimiento obrero, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, pareciera o uno creería que está muy bien historiado, algo que cuando uno se dirige a buscar referencias bibliográficas se da cuenta que en realidad no. Eh, con base en su experiencia, que ha así trabajado arduamente este movimiento, ¿qué le recomendaría, por ejemplo, a esos historiadores, a mí también, sobre qué espacios o qué enfoques se estudiar el movimiento obrero en Barranquilla o qué falta de estudiar, en qué estamos mal o en qué no hemos dado los enfoques precisos, en qué necesitamos darlos? Entonces quiero preguntarle eso a usted. Bueno, mi experiencia fue, desde el punto de vista de los archivos, bastante limitada en la consecución de los documentos aquí. Tuve que ir a Bogotá, a la Biblioteca Nacional, hacer entrevistas, etcétera, pero ya la situación ha cambiado. Ya se han encontrado fuentes primarias como periódicos anarquistas, periódicos comunistas, de los sindicatos conservadores en Barranquilla. Muchas cosas de esas están digitalizadas, se pueden encontrar en la web. Por ejemplo, el periódico Vía Libre de los anarquistas, porque hay una discusión sobre si en verdad hubo anarquistas en Barranquilla o no. Eso tiene su trasfondo ideológico, porque los que definen que, o defienden que no ha habido anarquismo en Barranquilla o no hubo, son pertenecientes a la fila de los comunistas o del Partido Comunista, para decirlo básicamente. Y en el trasfondo ahí es una discusión que se presentó en los años 70 en el movimiento estudiantil de quién trajo el marxismo a Colombia, quién trajo el concepto de lucha de clases a Colombia. Si los comunistas aceptan que fueron los anarquistas, pierden una importancia en el rol de la historia del movimiento obrero. Y si los anarquistas logran demostrar que fueron ellos los primeros que llegaron, entonces se colocan como los librepensadores, como los precursores de la introducción de teorías revolucionarias en el caso de Barranquilla. Hay textos como el de Mauricio Okay. Arquila, el de Hernán Vega, que te pueden ayudar. Sobre todo el de Hernán Vega Cantor, tiene una gran bibliografía de documentos que ni aquí en el archivo del Atlántico se consiguen, y él los consiguió. ¿Puedo responder a la inquietud? Bueno, profe, sí, yo creo que principalmente para los estudiantes de historia que les gustaría trabajar en movimiento obrero en Barranquilla, que como lo habíamos planteado, pareciera que está completamente abordado, pero en realidad no. Elementos de las posibles razones, las fuentes,
que toca movilizarse, pero ahí se realizan preguntas interesantes como la que usted le acaba sobre los anarquistas y los marxistas, como que cómo se constituyó, teniendo en cuenta que Barranquilla es uno de las ciudades prioritarias o donde el primer momento se presentó la lucha obrera en Colombia. Bueno, también tenemos la pregunta de Adán Emilio Hernández Ramírez. ¿Qué carácter tiene hoy en Colombia el movimiento obrero y sus direcciones sindicales? Sobre el movimiento obrero como tal, hay diferentes respuestas, aunque es normal entre nosotros los historiadores. Algunos enfatizan el elemento material, digamos así. Obrero se define como aquella persona que trabaja en una fábrica, una industria, se le obtiene un salario y eh, de eso vive, digamos así. Esos obreros fueron los protagonistas de las luchas de Chicago hasta los años 60, 70. Por eso André Gorz, un filósofo francés, escribió un texto que se llama Adiós al proletariado, porque dicen que el proletariado desapareció, que la profecía, entre comillas, de Marx de que la clase obrera iba a ser más fuerte cada vez, se derrumbó, que ya no existen fábricas como la Fiat y empresas de automovilística de Brasil, de la Ford en Estados Unidos, que en sus años fuertes tenían hasta 5.000 obreros. Ya no hay fábrica donde encuentren 5.000 obreros, porque eso facilitaba la labor de propagandística y de agitación de los directivos sindicales, porque tú ibas a una fábrica y te podías dirigir a 5.000 personas. Eso no lo tiene el movimiento campesino, esa ventaja. Entonces esas condiciones doradas, entre comillas, para el movimiento obrero ya desaparecieron. Ya los obreros cada vez se reduce más con el desarrollo tecnológico. Y se acostumbra a utilizar mejor el concepto de trabajadores, un concepto más amplio, es decir, o de asalariados, no exactamente el movimiento obrero, o de obreros en términos de obrero industrial, obrero agrícola, obrero del comercio, etcétera. Entonces, en realidad hay una serie de incógnitas ahí que nos es difícil deducir desde el punto de vista de la historia, porque están desarrollándose todavía. Y habría que preguntarse eso, o sea, ¿desapareció la clase obrera o va a desaparecer con este desarrollo tecnológico? Pues no se sabe. Bueno, ahí creo que también yo opino algo. Eric Hobsbawm tiene un texto corto que se llama Adiós clase obrera clásica, que él dice que en parte el motivo o él ubica como la desaparición paulatina de la clase obrera consiste más, según Eric Hobsbawm, en la identidad política, dado que él plantea que se ha vuelto un poco más liberal o que políticamente direcciona, él muestra en el caso del voto, en el caso de Inglaterra, que su votación, que la votación que se dirigiera a los partidos y movimientos de derecha y no a los de izquierda. Entonces dice que eso es como una muestra que paulatinamente se está desapareciendo la clase obrera clásica. Profe, aquí el profesor también, doctor Ciro Rodríguez, de la Universidad del Atlántico, le manda un saludo, le dice una pregunta que qué diferencia hay entre la lucha obrera del siglo XX y a las luchas obreras en este siglo XXI, en la perspectiva histórica. También hace una nota que maravillosa biblioteca tiene al fondo y que se nota que sale un libro de Trotsky, de León Trotsky. Esa es la pregunta de Ciro. ¿Qué diferencia hay entre la lucha obrera del siglo XX con respecto a las luchas obreras en el siglo XXI? Un elemento es que en el siglo XX el obrero le era más fácil ubicar e identificar a su, entre comillas, enemigo,
porque era el dueño de la fábrica. Ahora con la tercerización de la fuerza de trabajo, los obreros empiezan a reclamar y ellos están afiliados a una cooperativa y la empresa X o Y no responde por ellos. Ese sería un elemento que ha producido la atomización, digamos así, de la clase obrera. Otro elemento sería la cuestión ideológica, por decirlo de alguna manera. Eh, la élite tiene un tramado ideológico del imaginario que ha logrado convencer a mucha gente de que estando mal ellos están bien. Es decir, agradecen que le den un contratico por 3 meses cada vez que se puede, como si fuera una salvación, como si fuera un gesto de caridad que el patrón le hace. Entonces ellos deben estar agradecidos y defienden a su patrón explotador como si estuvieran defendiendo a su Dios. Y elementos, eh, por ejemplo, la caída del muro de Berlín fue terrible para el movimiento obrero porque durante 71 años muchos obreros fincaron sus esperanzas en el triunfo de ese socialismo eh, de, de la época de José Stalin en adelante. Y otras derrotas menores, pero también contundentes a partir de los años 90, con la cuestión de Margaret Thatcher en Inglaterra, los Bush en Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces las diferencias son bastante difíciles. O sea, los militantes de izquierda que son ya curtidos recuerdan esas épocas heroicas en las cuales las marchas de los trabajadores duraban 3 horas, se editaban conferencias, etcétera, y ahora ya la fiesta del trabajo también ha sido desvirtualizada. O sea, han perdido el carácter punzante, subversivo que tuvieron durante muchos años. Es una lucha difícil. Por ejemplo, los partidos políticos están desprestigiados todos, incluso los partidos comunistas o partidos socialistas o partidos de izquierda. Y el aparataje ideológico de la élite es impresionante en el manejo de la, de la, de la idea. Crean una opinión a favor de ellos cuando se les presenta algún obstáculo en este terreno. La situación es bastante difícil para el reclutamiento, para la organización de sindicatos y de partidos políticos, mucho más grave, sobre todo los riesgos que se corren. Gracias a Ciro por el elogio de los libros. Profe, tenemos otra pregunta y es del estudiante Álvaro de Historia. Él dice, la relación que existe entre ideología y prácticas políticas frente al movimiento obrero colombiano, aquí es donde hace la pregunta, ¿qué considera que han sido las mayores repercusiones en torno a la relación entre sindicatos y partidos políticos? Digo esto teniendo en cuenta que existe un margen de interés entre la concepción del carácter obrero y la caracterización que se dan desde lo ideológico. O sea, la pregunta es qué considera que han sido las mayores repercusiones en torno a la relación entre sindicatos y partidos políticos. Bueno, eso depende de qué tipo de partido se trate. Hay algunos partidos que tienen un carácter anarcosindicalista. Lenin en su texto del qué hacer tiene una formulación que es un poco complicada ahora, que es la conciencia de tradeunionista o sindicalera y la conciencia política, conciencia revolucionaria. Él decía que todos los trabajadores en esencia tenían una conciencia sindicalera, nada más se interesaban por luchar por el alta de salario, por tener medicina, etcétera, etcétera. Y él decía que había que convencer a los obreros que no era suficiente con eso, sino ir más allá, o pasar de una clase en sí, en una clase para sí. Y eso ha tenido problemas porque muchas veces los directivos sindicales se han portado mal, se han vendido, y eso ha desprestigiado no solamente a los partidos de la élite, sino también a los partidos pertenecientes al sector popular, pueden ser pequeños burgueses, campesinos, etcétera,
Y lo que se recomienda es que haya una libertad sindical, que el sindicato actúe como tal de manera autónoma sin una intervención del Estado ni del partido de gobierno. Y la conducta a nivel político es otra diferente. El partido político ya no diferencia entre si el militante es un obrero, si es un intelectual, si es un profesor, si es un médico, sino que para él todos los integrantes del partido son iguales, son una cosa que George Lucas en su texto Histórico en Ciencia de Clase llama eh, las prefiguraciones del socialismo en el partido político. Él decía que el partido político debería garantizarle algunos elementos de la democracia que todavía no existen en el capitalismo, que por lo que pueden existir y que van a ser más fuertes en una futura sociedad socialista. Entonces, el manejo de eso ha sido bastante complicado, porque lo que se llama la corrupción ha permeado todos los sectores sociales, todos los partidos políticos, incluso de izquierda. Y esa sería la respuesta que yo daría a esa pregunta y dándole las gracias al amigo por la pregunta. Profe, y por último, yo quiero hacer una pregunta ya para cerrar. Mi pregunta es, cuando, bueno, se ha concebido, o bueno, Marx y Engels han concebido en un principio el movimiento obrero como un movimiento de constante, de un movimiento revolucionario, progresista, iba a representar unos desarrollos tanto de la sociedad como de la misma humanidad. En este caso, mi pregunta es con respecto a las peticiones de los primeros de mayo, de lo que usted ha trabajado, lo que usted conoce, ¿qué papel han cumplido los trabajadores, por ejemplo, con las reivindicaciones de la mujer, con las reivindicaciones del voto, con sus reivindicaciones laborales que han sufrido desde el siglo XIX en Inglaterra? ¿Qué pudo haber representado un primero de mayo o el movimiento obrero en los cambios de vida de la misma mujer en el mundo laboral? Aló, ¿me está oyendo? Aló. Sí, Bueno, aló, sí lo escucho, profe. la relación entre el partido y los sindicatos con respecto a la cuestión femenina es una cosa novedosa, porque estos movimientos sociales nuevos, entre comillas, no habían planteado, no se habían planteado, no se habían encontrado con ese tipo de planteamientos del caso del feminismo, de trato igual a la mujer, sino para los años 80, 90, cuando ellas empiezan a adquirir mayor autonomía, mayor dinamismo y a lograr empoderarse, como se dice ahora, cada vez más. Y hay cosas que ya se aceptan, pero que anteriormente eran consideradas unos tabúes, conductas machistas, no solamente en los sindicatos y en los partidos políticos, sino también en las sociedades. Por decir algo, en Cuba no se puede decir que se ha acabado el machismo, en la Unión Soviética no se puede decir que se acabó el machismo por el triunfo de la revolución. Son elementos que atraviesan verticalmente las estructuras de clase. Quiere decir que el hecho de, por ejemplo, de las mujeres maltratadas no es exclusividad de las mujeres pobres, de las trabajadoras, de las obreras, sino que también la mujer rica también es maltratada, es explotada y puede agruparse con esa visión de la historia como decir, una historia hecha con ojos de mujer, pero igualmente puede ser utilizada, por ejemplo, por los jóvenes. Los jóvenes, si tú tienes 15 años, eres joven, no importa si eres rico, de clase media o clase pobre. Y si se encuentran, se analizan bien, los jóvenes, sin importar el estrato social a que pertenezcan, tienen elementos comunes. Y es, por ejemplo, el reivindicar el derecho a equivocarse. Que los padres no estén diciéndole a uno
tú puedes hacer esto o tú no puedes hacer esto, sino que le den el derecho a uno a equivocarse en el proyecto de su vida. Si eres joven y consigues un primer empleo, te van a pagar menos. ¿Por qué? Porque es el primer empleo. Entonces, esa discriminación existe a nivel de obreros, pero también a nivel de empresarios. El problema de la cuestión racial, que también cubre un segmento de esos llamados nuevos movimientos sociales, y es que al negro lo discriminan por negro, hasta el punto, por ejemplo, que Barack Obama, presidente de Estados Unidos, en cierta medida se ha demostrado resentido porque lo discriminan, y no es ningún pobre diablo desde el punto de vista económico, pero lo discriminan por ser negro. Entonces, la tarea de los movimientos feministas, sin querer imponer esto como un criterio de verdad, es el diálogo permanente con esos movimientos y escucharlos. Así como, por ejemplo, podría ser el movimiento ecologista. Se encuentran gente, como podríamos llamar, rica, que están de acuerdo con los proyectos del ecosocialismo. Es decir, de disfrutar las riquezas de la tierra de manera humana, de considerarnos un género único. Las divisiones son divisiones artificiales de clase, de raza, de color, etcétera. Y son pertenecientes al movimiento ecológico, pero son pudientes. Un gesto rebelde del vicepresidente norteamericano, ahora se me olvida el nombre, es un militante ecologista, que dice que hay que considerar al género humano en armonía con la naturaleza. Y es miembro de la élite más sobresaliente de los Estados Unidos. Y, y también hay gente pobre que defiende acciones antiecológicas. Entonces no podemos decir que el ecologismo es propio de los ricos o es propio de los pobres. No, es un elemento que atraviesa toda la, 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 la raza humana, por decirlo de alguna manera. Bueno, profe, bueno, ya con respecto a las preguntas, todas fueron evacuadas. Profesor, muchas gracias por participar en este de historia de organizados en ADEA. Muchas gracias también a ellos por invitarme y estar aquí y compartir aquí con usted. Eh, Más adelante tengo entendido que en este ciclo llamado Pensar Historia van a haber otros espacios, otras charlas sobre otras temáticas. Así que bueno, estemos muy pendientes de ello. También quiero extenderles la invitación a una charla que se va a realizar el día martes. Bueno, eso sí va a ser en otro espacio con el profesor, con el doctor de la Universidad Nacional, Jairo Estrada, capitalismo, crisis capitalista y pandemias. Esa sí no es de ADEAS, pero también extiendo la invitación al espacio. Y ADEA, como les dije anteriormente, va a seguir realizando ciclos de charlas, teniendo en cuenta que muy posiblemente este año será virtual prácticamente en el área educativa. Bueno, profesor, nuevamente, muchas gracias a usted por hacer parte del espacio y hasta una próxima ocasión a todos los que nos han escuchado y visto durante esta hora y media. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao.